¿Qué necesito para ser salvo? Pásame café. Hechos 16, del verso 11 al 30. Todo larguito se lo voy a leer ahí. Amén. 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 Dice, zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y ahí estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a las palabras, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó que diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se nos agolpó el pueblo, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió el mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sí? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y el Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Aquí vemos dos cosas. La oración tiene poder. Ellos cantaban, ¿sí? Tal grado que se abrieron los candados, las puertas, y vemos también que no hay un requisito para el bautismo. El requisito es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice Pablo, lo que no debemos hacer para ser salvos. Vamos a ver cosas que no debemos hacer. Amén. Amén. Lo primero que no debemos hacer es creer que no tenemos que hacer algo. Confiarnos. ¿Por qué? Porque ya recibimos a Jesús y la salvación viene con él. Sí tenemos que hacer algo. Y hay alguien a quien se le dijo, a Saulo de Tarso se le dijo qué hacer. Si uno no tiene que hacer algo, entonces uno nunca será salvo, porque siempre hay algo que hacer. La salvación es por gracia, sí, pero tienes que querer hacer algo. Amén. A Pablo el mismo Señor le dijo en Hechos 9:6. Hechos 9:6. ¿Le sigue con su vista? Hechos 9:6. Dice, él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia de Cristo.
Cristo ya no estaba, Cristo ya había ascendido y se le apareció en el desierto mediante una luz brillante y cayó a tierra cegado. Y él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, ve a casa de Ananías y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Se dice que Ananías le impuso las manos y le cayeron como escamas, dice la palabra. Pero ya viendo la teología, es que él estuvo un tiempo, como 3 años estuvo ahí con Ananías, aprendiendo, desaprendiendo lo que él sabía y aprendiendo. Sus ojos fueron abiertos, las escamas le cayeron. Cuando a ti te revelan la palabra, cuando tú entiendes la palabra, se te abren los ojos, cae un velo, ¿sí? Que impide que tú conozcas, que tú veas la palabra del Señor. Entonces, eso fue lo que vio Pablo. Entonces, hay una necesidad de hacer algo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a la casa del Señor para que se le abran los ojos, para que se caigan las escamas, para que entiendan la palabra, ¿verdad? Entonces, si no nos congregamos, fallamos al mandamiento de Dios. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Quieres que los ojos sean abiertos, hay algo que hacer. Hay que asistir, hay que esforzarte. Si fuese todos los días, gloria a Dios. Amén. Amén. Jesús dijo, dice en Juan 5, 28 y 29. San Juan 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todos vamos a resucitar en aquel día, pero uno para vida eterna y otro para condenación. Jesús dijo, en la resurrección habrá unos que saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación, en base a lo que hicieron, en base a lo que hicimos. Se nos mandó a hacer algo y no lo estamos haciendo, o sí lo estamos haciendo. Amén. Amén. Cristo dijo Amén. que era necesario hacer la voluntad del Padre, Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, hacer la voluntad del Padre nos es necesario. Pablo dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Esto es decir, según lo que hizo. Romanos 2, del 5 al 10. Romanos 2, del 5 al 10. Dice, por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo bueno y darle gloria a Dios, no buscar la gloria de los hombres, porque siempre nosotros estamos buscando gloria de hombres, buscando a quien pueda quién predica mejor, quién hace los mejores milagros, quién tiene más unción. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Porque la palabra es la que marca cómo vamos a hacer para ser salvos. Escrito está. Amén. Amén. No debe de confundirse o equivocarse con respecto a lo que tiene que hacer. Ya ve que la salvación no es por obra. Entonces, muchos otros predican, mucha gente no sabe qué hacer para ser salvos. ¿Qué dice Hechos 18, 24 y 26, perdón? Hechos 18, del 24 al 26.
Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que conocer la verdad, guiarnos por la verdad. El Espíritu de Dios fue dejado para que nos guiara toda verdad. La verdad es su palabra. De Génesis a Apocalipsis es verdad. El Salmo 119, 160 dice que la suma de su palabra es verdad. Toda la Biblia es verdad. Amén. 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 Entonces, Amén. si no te mencionan los versículos, si no te están leyendo la Biblia, No creas. puede ser que te estén engañando con palabras persuasivas. Dice que este varón era elocuente, hablaba muy bien. Hay gente que habla muy bien en el internet, ¿sí? Son unos coach, hablan muy bonito, ¿sí? Y puede ser que te esté hablando un tartamudo que no sepa leer, pero te está leyendo las escrituras. Y la escritura es la que debes de conocer, para que no haya error, No te- ¿sí? Que no te den doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está escrito? Ve, síguela. Estará contactando en tu celular o en tu Biblia, estará contactando para que veas que lo que se está hablando es cierto. No vienen a lavarte el coco con palabras de hombres, sino es la palabra de Dios. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Muchos otros predican cosas equivocadas para ser salvos. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, en este tiempo, hermano, lo que tenemos que tener circuncidados nosotros es el corazón, los oídos, los ojos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás practicando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Que haya limpieza en tu corazón? La circuncisión de aquel tiempo era parte para que no hubiera suciedad. Nosotros tenemos que tener el corazón limpio, bien circuncidado. Entonces, ¿qué estás oyendo? Que no te den doctrinas equivocadas. No debes de creer que no puede ser lo necesario para ser salvo. A veces creemos, no, es que no es lo suficiente. No estoy dando lo suficiente. ¿Sí? Muchos creen que será imposible hacer la voluntad de Dios, que es imposible la perfección. Cuando hay un mandamiento, en Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y que hace sabio al sencillo. Entonces, si vivimos la palabra, hermano, no tenemos problema. Es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero si estamos viviendo conforme al mundo, conforme a las costumbres, es muy difícil. Es más, no lo vamos a lograr. Tenemos que dejar las costumbres, tenemos que dejar las tradiciones, tenemos que dejar la manera de vivir vieja, pasada, y transformarnos, convertirnos verdaderamente al camino de Dios. Si no, nos estamos haciendo locos nada más. Yo les decía en la congregación en Liwi y en Loreto, ayer estuve en el rancho también dando este tema, de nada nos sirve, hermano, aparentar que somos cristianos. Si no estamos viviendo fuera de aquí, no estamos viviendo como cristianos. Somos cristianos dentro de la iglesia, pero en verdad somos cristianos fuera de la iglesia, en casa, en la calle, con la gente. Estamos haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nos amemos unos a otros. ¿Sí o no? Sí. Esa es la voluntad del Padre. Entonces nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre, sí o sí. No hay de dos. No hay de dos. Aquí es una sola agua nada más. Y nos vamos con esa. Pero no pueden o no quieren. Mateo 19 del 16 al 23. Mateo 19 verso 16. Aleluya, al 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno,
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, no matarás, no robarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre, a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No es porque no quieren, es porque el corazón está puesto al otro lado. Lucas 14, 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid y que ya todos están preparados. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo estar. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles, por la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Muchos somos los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que siguen despreciando la comida, la cena del Señor. Todos somos convidados, hermano, y seguimos hasta el día de hoy sacándole la vuelta. Porque hay compromisos, porque hay cosas que hacer, porque hay trabajo, porque los afanes, porque soy joven y que tengo que darle todavía al abuelo la hilacha. No sabemos, no tenemos la vida comprada, no sabemos en qué parte de la línea de la vida vamos. Sabemos el día que nacimos, mas no sabemos el día que vamos a morir. La Biblia dice que los años de vida del hombre en la tierra son 70 y 80 los más robustos. Pero ¿en cuál parte vamos? ¿En cuál parte vamos? Tenemos que estar viviendo, hermano, como si hoy fuera el último día. Ponernos a cuentas hoy, no mañana, hoy. Porque no sabemos si vamos a amanecer. No deje para mañana, su salvación es hoy. Segunda de Corintios 6, verso 1 y 2. Así pues nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy. Dijo Fox, dijo el hermano José ayer. Hoy dijo Fox, así es. No nos equivoquemos. ¿Por qué decir el sábado? ¿Por qué decir el viernes? ¿Por qué decir el lunes? Hoy me tengo que poner a cuenta, hoy tengo que buscar el rostro del Señor. Hoy podemos morir y no llegar a mañana, hermano. Hoy podemos morir, esta noche podemos morir y no llegar a mañana. Hoy tenemos que ponernos a cuentas. Lucas 12. Verso 13 al 20. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciéndole, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores
y ahí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nos la pasamos trabajando, almacenando para el futuro. Un día trabajaba yo con una persona que iba creciendo mucho y empezó con unos camiones y al rato compró una línea de camiones y al rato tiene una flota grande de camiones. Es un familiar mío. Le digo, no te afanes tanto, dale el tiempo a Dios, busca de Dios. No, si queda algo, pues esto va a ser para mis hijos, pero ¿quién te asegura que va a pasar a tus hijos? Hace días me platicaba Rosa, la hermana Rosa de San Carlos, que murió una persona de San Carlos, no sé, X persona. Y le avisaron a su familia. Y su familia eran 4 personas. Y los 4 iban en un carro. Y se accidentaron. Y se mataron 2 o 3. Entonces, no sabe uno a quién le va a quedar. De quién será, quién va a gozar lo que trabajaste, lo que dejaste, lo que heredaste. Porque a veces piensa uno en la familia, pero no sabe cómo Dios tiene el plan. No. Por eso nosotros tenemos que vivir hoy. Hoy poner a cuenta nuestra vida. No nuestra cuenta de banco, sino nuestra vida a cuentas con Dios, para que Dios pueda tomar control de nuestras vidas y podamos salir adelante. No crea que habrá otro momento más favorable, no lo hay. No sabemos si Dios nos va a dar oportunidad más tiempos. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, no sabemos si vamos a tener oportunidad. No sabemos. Hoy tenemos que estar a cuentas con Dios. Y cada día que vivamos, tenemos que vivirlo como dijo el canto, un día a la vez, un día estamos poniendo cuentas todos los días, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. No debe esperar que Dios le haga hacer lo que Él ya le mandó a hacer. Dios nos trajo, todos tenemos un propósito. ¿Cuál propósito tiene? Que ganes almas para Cristo. ¿No dice la palabra en Mateo 28, 19? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los hombres y bautizándolos. Los discípulos son los que tienen que traer y bautizar. A mí me enseñaron en una iglesia donde yo nací que las ovejas paren ovejas. Pero si la oveja dice que no camina sola, porque no ve más que 3 metros alrededor, no puede ir a traer almas, no puede dar a luz ovejas espirituales. Si no es el discípulo a que se le dio el mandamiento de ir y hacer discípulos, ir y traerlos, ir y practicarle. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, empieza a hacer célula, empieza a hablar de Cristo, empieza a orar por las personas. Ahorita acaba de venir a la iglesia un muchacho hermano de Silvia, que por muchos años lo hemos tratado, muchos años hemos hablado con él, pero se infartó otra vez y me mandó a hablar y yo no quería ir. Y ahorita fui y oré por él porque tengo que obedecer a Dios. Y ahorita está trabajando ya en el mismo hospital de guardia de seguridad, el infartado. Ay, qué bueno. Y todos los días le habla a la gente y todos los días le platica a la gente el milagro. Y todos los días me habla para que vaya a orar por alguien. O sea, él está haciendo su chamba. Él está impactado de Jesús y él está compartiendo el milagro de Jesús. Ahorita venía en el camino y me habló y me dice, pastor, me acaba de llegar una bendición. Un americano me habló para que le construya su casa. Le digo, está bien, Dios va a dar bendiciones. Nomás cuídate de no hacer lo mismo que hiciste con la otra casa. Que se fume la ganancia, pues, porque de ahí vienen los problemas del corazón. Ajá. A veces las bendiciones parecen bendiciones, pero no. Sí, sí. Para mí la bendición es donde está trabajando ahí, porque ahí está compartiendo la palabra. Es un lugar especial. Es un lugar especial para compartir. Amén. Amén. Entonces no esperemos que Dios nos vuelva o nos lleve de una oreja a hacer lo que nos mandó a hacer. Noé, en Hechos 11:7. No, perdón, Hebreos 11:7.
Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Cuánto tiempo estuvo construyendo el arca este hombre? Como 100 años, construyendo el arca, sin ver, porque no llovía todavía en ese tiempo. Había un rocío que mojaba la tierra nada más. Iba a haber un diluvio, y le empezó a dar a la gente, y la gente se reía, se burlaba de él. Pero cuando empezó a llover y la puerta se cerró, entonces sí. No esperemos, hermano, que nosotros se nos cierre la puerta. Que la puerta de la salvación, que es Cristo, siempre está disponible para nosotros. Cristo es la puerta. Es la puerta. Debemos de ser prudentes y hacer lo que nos toca hacer. Mateo 7, del verso Mateo 7, del 24 al 27. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, nosotros tenemos que estar edificados en la roca, que es Cristo Jesús. Cristo es la roca, es la roca de salvación. Amén. Cristo es la roca. No se refugie en mentiras, no se refugie escudándose, justificándose. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo el tiempo de Dios, el tiempo de su palabra, yo tengo que guardarlo. Yo tengo que apartar ese tiempo, esa hora y media, esas 2 horas. Entre alabanza y palabra tengo que dedicársela a Dios. Si es una vez a la semana, si es una vez cada 15 días o si son todos los días, yo tengo que diezmar ese tiempo para Dios. Si diezmáramos el tiempo, tendríamos que diezmar 2 horas 40 minutos para Dios, 44 segundos para Dios. ¿Cuánto le dedicamos a Dios? 5 minutos diarios en oración, 10 minutos diarios, 15 minutos diarios. Nos restan todavía 2 horas y cacho. Entonces no estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios. No estamos cumpliendo. Y el tiempo se está cortando. No se refugien en mentiras y filosofías, ideas no bíblicas que son falsas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El mundo, hermano, las redes sociales está llena de cosas que no son verdades, que te doran la píldora muy bonito, que te está manejando un coach, que te está manejando uno que habla muy bonito, pero no te cita la Biblia. No te terminan un versículo, los mueven, los cambian. Lea la Biblia, llénese de la palabra de Dios. Si no puede leer, escúchela. Porque es la forma que su espíritu se va a alimentar. La televisión está lleno, hay muchos predicadores, muchos hablan muy bonito, pero no todos hablan la verdad. Cambian a su percepción, a su conveniencia. No busque un método de salvación que le deje amplio margen para seguir pecando. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, la doctrina del universalismo no te va a llevar a la vida eterna. O como la doctrina
salvos por siempre salvos. Mateo 13, 24. 13, 24, 13, no, 24, 13, perdón. Mateo 24, 13. ¿Qué dice, hermano? Mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué hasta el fin, hermano? Porque la palabra dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si no perseveramos, aunque hayamos corrido muy bonita carrera y nos cansamos en el último tiempo, tenemos que perseverar, tenemos que llegar hasta el tiempo, hasta el final, para poder recibir la corona que Dios ha preparado para nosotros. Es el pago que nos da Dios a los que corrieron, a los que se mantuvieron, a los que perseveraron. Dice, como aquellos que creen que el adulterio no necesita dejar de adulterar para ser bautizado. Hay gente que se bautiza y sigue pecando. El bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. No es para seguir pecando refugiado en que somos cristianos. Mateo 3, del verso 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham y aún de estas piedras. El bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Es para un cambio de vida, es para un cambio de mentalidad, una forma de pensar diferente. Que muramos en las aguas y salgamos a novedad de vida. No debe preocuparse por lo que digan otros acerca de la salvación. Muchos pueden decir muchas cosas, pero tú tienes que estar seguro de lo que estás viviendo. Muchos se preocupan por lo que dirán los padres, su familia, su esposa, sus amigos. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. O sea, la gente siempre está queriendo que uno se salga, que uno haga cosas diferentes. Pero ellos no van a pagar por mis pecados. El único que va a pagar por mis pecados soy yo. El único que va a dar cuenta es usted. Nadie más. Yo no voy a pagar por los de allá ni los de allá por aquí. Así que nadie, a lo mejor te van a juzgar. No le hagas caso. Enfoque su atención en lo que ha hecho Dios por usted y no en el amor que tiene por el mundo. Hay gente que ama más lo del mundo que a Dios. Amén. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay mucha gente que ha conocido a Dios, pero no lo confiesan. Les gusta oír su palabra, pero no se animan para no ser expulsados, para no ser criticados, como los fariseos. Creían en Dios, seguían a Jesús, pero no se animaban a confesar. Iban y acusaban el lugar para que dijeran que no estaban ahí, pero estaban oyendo porque les gustaba lo que Jesús hablaba. Andaban ahí oyendo lo que podía haber cambiado sus vidas. No debe permitirse pensamientos perjuiciosos contra Dios o contra la iglesia. Si alguien viene a hablar perjuicios de otros aquí, córralo, denle cuello. Un día me cayó el pastor de la Luz del Mundo a la casa. Y yo pedí la guitarra para adorar a Dios, se enojó. Y me dijo que cuando habíamos visto a Jesús tocando la guitarra, tocando instrumentos. La alabanza es del cielo. Dice la Biblia que cuando Luzbel sonaron tamboriles y arpas. Entonces todo eso, ¿de dónde viene? David tocaba y el espíritu se iba.
que atormentaba a Saúl. Sí. Entonces, ellos están en su creencia y vienen a tu casa a quererte engañar. A tu casa a quererte engañar. Serviciales les pusimos un café, todos un café, no se tomaron un trago porque los corrimos antes de tiempo. Y todavía me dice, prepárate porque voy a volver. No, es que no viene ya. No le permita a nadie que venga a hablar de otros. Porque son prejuicios. Muchos dicen, hay muchos hipócritas. ¿Y qué hay muchos hipócritas? ¿Acaso afuera no hay? ¿Nomás aquí adentro? Yo creo que hay más afuera que aquí. Sí. La hipocresía de otros los salvará, ¿no? Es más fácil que aquí nos hable el Señor que nos hable allá afuera. Amén. No debe esperar que otros hagan la voluntad de Dios para hacerlo usted también. Yo tengo que buscar la salvación, yo tengo que buscarla, yo tengo que ir. Y si hay que comprarla, hay que comprarla. Dice, compra la palabra, no la vendas. Muchos dicen, si obedece mi esposo, voy a ir. Si obedecen mis padres o mi madre o mi amigo, mi hermano, entonces yo también voy a ir. No, cuando yo mire que venga, entonces voy a ir porque... ¿Y por qué voy a esperar a que se convierta el otro? Cuando yo me puedo convertir primero. Cuando yo andaba en el mundo que vine a Cristo, mi papá y mi mamá eran domingueros de la católica. Nunca me dijeron una cosa. Y cuando se dieron cuenta de la unción que Dios había depositado, me hablaban que fuera por ellos. Yo no sé si se convirtieron o no, si siguieron a Jesús o no, pero recibieron a Jesús. Ya los demás ya saben que Dios ahorita. Ese es el detalle. Aquellos que no creen, cuando lleguen delante de su presencia, se van a dar cuenta que sí hay Dios. Que sí hay Dios. La salvación es un asunto personal. Piensa en usted mismo, no en lo que hagan otros o dejen de hacer. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecar esa morirá. No espere a tener algún sentimiento o emoción para obedecer. Es que yo voy a la iglesia cuando siento. Es que sentí muy bonito. No es por sentimiento. Puede ser que un día estemos tocando y usted no sienta nada. Y puede ser que un día suene la guitarra y usted se desborde. Es lo que usted trae. Porque lo que trae adentro es lo que se mueve. No importa si lo siento. Dios no es por sentir, es por convicción. Amén. La convicción es la que te va a hacer que sientas. Cuando estés convencido de que amas a Dios y que la alabanza y que la palabra es de Dios. Allí radica eso. Yo cuando entendí esto y me ofendí un día, yo siempre he sentido la presencia de Dios y la he manifestado en mi cuerpo. Pero un día vino un profeta a una iglesia donde yo ministraba la alabanza. Y antes era más escandaloso yo para manifestar la presencia de Dios. Y empezó a decir, ¿qué es eso? Que cantan 4 cantos rápidos y 3 cantos lentos. Y luego empiezan como las gallinas. Yo puedo sentir la presencia de Dios y que el Espíritu se sujete al profeta, sí. Pero es una manifestación del Espíritu y cada quien puede hacer como quiere. Puede ser que la hermana esté seria como está ahorita y esté sintiendo la presencia de Dios. Y puede ser que yo tenga un escándalo y esté sintiendo la presencia de Dios. Cada uno se manifiesta diferente. Hay unos que sienten la presencia de Dios y empiezan a llorar. Amén. Otros empiezan a gritar. Otros se tiran al suelo. No sabe. Y una gente va a decir, tiene demonio porque cayó. No que tenga demonio. La presencia de Dios se manifiesta. Y es inexplicable. Amén. Inexplicable. Porque yo la puedo describirla como yo digo, pero usted la va a describir como usted la siente y así sucesivamente. Entonces, es algo personal, es algo privado de Dios y cada uno de nosotros. Amén. 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 Lo importante es oír y entender la palabra de Dios para obedecerla. No debe esperar a cambiar primero para luego ser salvo. Hay gente que lo ven a uno y dice, no, este es el mismo. Pero el único que conoce lo que hay adentro es el Espíritu Santo. Amén. Y de lo que hay adentro se expone por la boca. Y se expone por las manos. Dice que el árbol se conoce por el fruto. Entonces, tiene que haber
Y la manifestación de que usted está teniendo el Espíritu Santo es que usted va a entrar a la locura, buscando, hablando. Dios le bendiga, hermano. Buscando, llenándose de Dios. Esa es la locura que queremos tener. Que si le dicen que un perrito lo atropellaron, usted salga corriendo a orar por el perrito. Continuar por una persona. Pero es que es un cáncer, a mí que me importa que sea un cáncer. ¿Acaso Dios no oró por un cáncer? ¿Acaso Dios no oró por los leprosos? Y se fueron con la lepra puesta de aquí. Y en el camino se limpiaron. A veces nosotros oramos por personas y no vemos aparentemente ningún cambio. Pero en el transcurso de los días, oye, ya se me quitó. ¿Se acuerda que oraron por mí? Sí. ¿En dónde? Ahora le bueno, gloria a Dios. Y tampoco lo andamos nosotros haciendo alarde, cacareando. No, Dios es el que hace las cosas, no somos vasos. Este chaparrito del hospital del infartado, a todo el mundo le platica, y un día llegó una persona, un hermano, que anda en vicios, pero va a la iglesia. Y él cree tener mucha sabiduría y casi le saca la vuelta a uno porque casi no te deja hablar. Y llegó y me tocó el vidrio y me asustó su apariencia. Y me dijo, ¿me meto o te bajas para darte un abrazo? No, déjame bajo, le digo. Pero ¿por qué? Le digo, no, es que estoy muy gozoso, me dice. Me platicó Carlos el milagro que Dios le hizo por medio de ti. Yo también quiero hacerlo. Le digo, somos vasos, ¿no? Somos vasos. Límpiate. No le dije más. Límpiate para que Dios, porque Dios no va a usar un vaso sucio, va a usar un vaso limpio. Por eso la importancia de nosotros guardarnos, de limpiarnos, porque no sabes el momento que Dios te va a usar. Allá en los inicios, cuando yo empecé, antes del mes yo fui bautizado con lenguas y empecé a orar y sin conocer a sanidades, milagros. Y un día a mí me hacían enojar y me iba a tomar. Me hacía enojar Jacobo, me hacía enojar salir de la iglesia enojado. Y lo primero era irme a tomar para darles en la torre a ellos, según yo. Allá hace muchos años, 16 años. Y un día me fui. Al camino me fui para la playa porque no quería que me vieran allá. Me compré mis seisitos y me fui para la playa allá. Y ya estaba en la playa cuando me sonó el teléfono. Y era mi sobrino. Y yo, dice mi papá que venga para que ores por él porque se siente muy mal. Y yo dije, pues ¿cómo voy a orar? Sí, le dije, ahorita voy, nunca fui. Pero eso a mí me dolió tanto porque dije yo, por una mugre de cerveza, dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Porque si Dios no hubiera dado los dones, hubiera dado otros, ¿verdad? Pero me los dio a mí. Yo tengo que limpiarme y estar siempre dispuesto, listo para ser usado por Dios. Amén. Amén. Porque no sabes en qué momento te va a usar Dios. Pues. Sí. No sabes en qué momento te va a usar Dios. Gloria a Dios. No sabemos en qué momento Dios nos va a usar, entonces siempre tenemos que estar dispuestos, siempre tenemos que estar limpios, ¿verdad? El problema del pecado, hermano, no es algo que nosotros podamos arreglar. Es algo que nosotros debemos que pedir a Dios. Romanos 3:23 dice, ¿qué dice? Romanos 3:23. ¿Qué dice, hermano? Si ya lo encontré, ayúdenme. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23 dice en Romanos, porque la 6. paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 23. Primero Romanos 3:23 y Porque después la paga del Romanos 6. pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el pago por el pecado, la muerte. Pues todo esto que estuvimos viendo, hermanos, es lo que no debemos hacer para ser salvos. Ahora vamos a ver lo que debemos hacer para ser salvos. ¿Amén? Amén. Debemos de comprender bien lo que debemos de hacer. Debemos estar seguros de lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer?
para ser salvo? Hacer la voluntad de Dios, cumplir su palabra, vivir su palabra, creer que Cristo, creer usted en Cristo, Él es la puerta, Cristo es la puerta, que Él es el Hijo de Dios, en Hechos 8:37, que Él es el Señor de nosotros, Romanos 10:9-10, ya lo conocen los versículos, Sí. que murió y fue sepultado y resucitó entre los muertos, Corintios 15, del 1 al 4, y que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, y que nosotros debemos estar esperando su venida, que ha de conformarse, que ha de cambiar su forma de pensar, es decir, que ha de arrepentirse de sus pecados, Hechos 3:19. Arrepentirnos de nuestros pecados. Estará dispuesto a dejar todo pecado, cualquiera que sea, que ha de ser sumergido en agua para perdón de sus pecados, Hechos 2:38. Lo que dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, Romanos 6:4. Andar en novedad de vida, creyendo en su palabra. Debe entender que una vez que lleve a cabo esos mandamientos, usted es añadido por Cristo a su cuerpo. Amén. Que somos Amén. el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos su amada, somos la novia. Amén. Amén. Para perseverar en su camino. Para eso fuimos añadidos, para perseverar en su camino y gozarnos. Hoy usted ya sabe, hermano, lo que debe hacer para ser salvo. Hoy usted ya sabe lo que no debe de hacer para ser salvo. Vivamos creyendo en su palabra, vivamos hoy como si hoy fuera el último día, poniéndonos a cuenta, pero que en realidad, hermano, empecemos a vivir. Porque ahorita podemos decir que sí, pero una vez que lleguemos a la casa, somos otros. O a veces no llegamos a la casa, en el camino nos vamos pegando un tiro. No se atraviesa un carro. Cierto. Dios los bendiga. Amén.